Buenas tardes para todos. Queríamos saludar antes de comenzar esta reunión, darles la bienvenida a todos los que están participando, familia, amigos, hermanos. Esta semana fue una semana ardua de oración. Hemos estado clamando, orando, suplicando por la misericordia de Dios y la gracia por la vida de algunos hermanos y miembros de la iglesia y por sus familias. El Señor ha puesto su mano y hoy queremos estar juntos, alabando, bendiciendo su nombre. Y dice su palabra: ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa del Señor moraré por largos días. Eso dice el fin del Salmo 123. Así que juntos, con alegría, vamos a estar en su presencia, disfrutando de esta reunión. Dios los bendiga. Eterna.
Él está contigo, Él está con nosotros. Él vino para salvarte, Él vino para sanarte, Él vino para librarte, Él vino para alegrarte, Él vino para darte vida y para dártela en gran abundancia. Porque Él es Dios, porque Él es bueno, porque Él te ama, porque Él nos ama, porque Él dio todo lo que tenía por ti. Y Él está esperándote a ti, porque algún día estaremos todos juntos, unidos a los ángeles de Dios, alabando al eterno, al glorioso, al que vive por los siglos. Amén. Aleluya, aleluya. Gloria a Dios, bendito sea el Señor. Qué lindo día hoy, estar otra vez reunidos en esta reunión que tenemos este domingo. Este es un domingo, para algunos es un domingo de alegría, para otros es un domingo de tristeza, porque hay días en la vida que te son alegres y hay días que no lo son tantos. Pero hay algo que debemos tomar en cuenta, y es que el Señor nos ha dado una esperanza, y esa esperanza excede todo lo que nos pueda suceder aquí en la tierra. Así que te animo a que te alegres, sea cual sea tu situación, que te alegres porque el Señor está contigo, porque Él te cuida, te bendice, te guarda, porque Él piensa en ti. Hasta el último día, Él siempre va a estar contigo. Así que no te preocupes y alégrate hoy, alégrate a pesar de las circunstancias de tu vida. Amén, amén. Es muy lindo estar en la presencia de Dios. Hoy, nuevamente, esta reunión que tenemos, estamos juntos, unidos en el Espíritu. Y si hay algo que el Señor nos ha dado es esa alegría de vivir. Y yo quiero hoy transmitirte esa alegría de vivir. Es importante que tomemos en cuenta, y yo hoy quiero tomar en cuenta algunas de las cosas que han sucedido, historias, vidas, que están plasmadas en la palabra de Dios, que están plasmadas en la Biblia, donde vamos a encontrar la palabra de Dios y vamos a encontrar lo que Dios le dijo a algunos de aquellos hombres que trabajaron para Él en aquellos tiempos, antiguos tiempos. Pero como Dios no cambia, Él es el mismo hoy, ayer, hoy y por los siglos. Estamos hoy hablando de algo que, vamos a hablar de algo que sucedió, pero es algo que está al día. Y yo hoy quiero sacar algo, hay una historia, hoy voy a tomar una historia que es muy conocida, la conocen hasta los chicos. Es la historia de un hombre llamado Jonás. Pero no es que voy a hablar de Jonás, voy a decirte la historia de Jonás, que todas la sabemos. Bueno, algunos si a lo mejor no la sabes de la historia de Jonás, te vas a enterar hoy. Pero yo lo que quiero sacar de esta historia es algo que sucedió entre Dios y Jonás, entre Jonás y Dios. Quiero que veamos las situaciones de la vida de Jonás, para que vos puedas ver también la situación de tu vida. Vamos a ver la reacción de un ser humano ante la palabra de Dios, la reacción de Dios ante la palabra de un ser humano. Estas cosas nos sirven a todos nosotros. Nos sirven para saber, para entender cómo nos podemos manejar, cómo podés pensar en tu vida en las cosas buenas y alegrarte aún en la tristeza. Hay momentos donde todos vamos a llorar. Alguna vez en la vida vamos a llorar. Pero eso no hace que nuestro interior quede sin la paz que Dios nos da. Y eso es lo que quiero decirte hoy. Y quiero también que tomes en cuenta que hay veces que reaccionamos y reaccionamos con Dios de una forma que primero le dijimos una cosa y después le decimos otra. Esto es muy común en todos. Estamos muy acostumbrados a esto, a estas reacciones. La hacemos con cualquiera y hay veces que lo hacemos con Dios. Hoy quiero, en esta historia y en esta charla que voy a hacer contigo, que podamos sacar y puedas sacar algo muy importante que te sirva para el resto de tu vida. Esto te va a ayudar mucho, te va a librar de montones de cosas desagradables y te va a llenar de la alegría que Dios llena al corazón del ser humano.
acordate, a pesar de que estés en una situación desagradable, aún así, la paz del Señor está en tu interior. Y la idea mía hoy es sacar esta historia para ayudarte. La historia de Jonás la sabemos, o la gran mayoría la sabemos. Los chicos cantan una canción, no me acuerdo cómo es la canción, pero Jonás, muchos dicen, Jonás, ya sé, aquel que estuvo en la panza de la ballena. Bueno, no era una ballena, ¿no? Era un pez grande, no dice la Biblia que haya sido una ballena. Es verdad que estuvo en la panza, en las vísceras del animal, del pez, del gran pez. Pero muchas veces hemos escuchado esta historia y quizás vos la escuchaste y hay veces que fue muy mal interpretada. Y al ser mal interpretada no entendemos la profundidad del hecho que sucedió en la vida de Jonás. Fue tan trascendente lo que sucedió en la vida de Jonás, por eso hoy tomo esta historia. Fue tan trascendente que el Señor Jesús un día tomó el ejemplo de la vida y de la muerte de Jonás y le dijo a todos, cuando le pidieron al Señor ¿qué señal darías? Y él le dijo, solamente la señal de Jonás. Tan importante fue este acontecimiento que el Señor Jesús lo trajo a memoria y dijo, solamente una sola señal. ¿Cuál? La señal de Jonás. Por eso es importante esta historia y por eso es importante que yo quiero hablarte de esta historia, porque vamos a sacar tantas cosas lindas e importantes para tu vida. Jonás capítulo 2, si tenés tu Biblia ahí a mano, podés buscarla. Entonces Jonás capítulo 2, versículo 1, dice así: entonces oró Jonás a Jehová su Dios desde el vientre del pez. Vamos a ubicarnos primero, yo te voy a ubicar en la historia para después sacar de esto el jugo que queremos sacar. Todos sabemos que Jonás tuvo un momento de conflicto con Dios. En ese momento Jonás, un judío, estaba en un enojo en su interior con los que vivían fuera, los que estaban ahí en la zona, y los ninivitas, una ciudad, Nínive, eran enemigos del pueblo de donde pertenecía Jonás. Jonás tenía un sentimiento de enojo, odio, bronca, lo que quieras llamarle, en contra de este pueblo. Un día viene el Señor, el Dios, y le habla a Jonás, por ser profeta del Señor, y le dice: ve a esa gran ciudad y avísales que su maldad ha llegado a mis oídos y el colmo de esa ciudad ha llegado a mis ojos. Jonás se enoja con el Señor porque dice: yo ya conozco cómo sos, vos sos un Dios bueno y clemente y al fin no vas a hacer lo que dijiste. Jonás se enoja con Dios. Se enoja a tal punto que agarra y se sube a un barco para irse exactamente al otro lado. Si Nínive quedaba hacia el norte, él toma un barco a ir hacia el sur. Bueno, la historia es que Dios envía un viento muy grande, el barco se está hundiendo y al fin Jonás le dice a todos los del barco que la culpa es de él, que lo tiren al agua y se iba a terminar la tempestad que lo estaba hundiendo. Y así fue. Jonás es tirado al agua y aquí comienza el capítulo 2 contando la historia que sucedió después. Pero acordate, todo empezó porque Jonás se enojó con Dios. Entonces oró Jonás a Jehová, su Dios, del vientre del pez. Y aquí empieza la historia. Es arrojado al agua, versículo 2, y dijo: invoqué en mi angustia a Jehová y él me oyó, desde el seno del Seol clamé y mi voz oíste. Yo quiero empezar a decirte esta historia. Primero, que si alguna vez te contaron que Jonás estuvo vivo 3 días. Yo una vez escuché esta historia y alguien dijo: y Jonás, qué asqueroso, estuvo entre las tripas del pez y todo eso vivo ahí, como hizo toda esa asquerosidad, respirando. Él no estuvo respirando en el vientre del pez. Y eso es lo que quiero decirte. Y algunos han dicho esto ignorando la palabra de Dios. Y la palabra de Dios es la que nos da a nosotros la verdad. Y gracias a la verdad nosotros somos libres.
Y aquí es tan importante que tomemos esto, y quiero que lo oigas bien para poder entender por qué fue la señal que el Señor Jesús dijo: solo la señal de Jonás le será dada. Y dijo: invoqué en mi angustia a Jehová y él me oyó. Invoqué en mi angustia, invoqué en mi angustia. ¿Cuál era la angustia? Él se enojó con Dios y él se volvió a caminar a otro lado. ¿Cuántos hay hoy que se están apartando en su corazón o se han apartado del Señor? Se han enojado con Dios. Algo pasó, con algo, con alguien. Y se han enojado con Dios y se han retobado con Dios. Y han dado vuelta y no quieren saber nada de Él. Así hizo Jonás. Pero en un momento, él dijo: invoqué mi angustia. Empezó la angustia. Yo quiero que, si estás viendo esto, y en algún momento te has apartado del Señor, te has alejado de Él, o estás como sintiendo nada, ya no querés saber nada de Dios, quizás haya llegado la angustia a tu corazón. Yo quiero que sepas que Jonás llegó a este momento. Al alejarse de Dios, Jonás empezó a sentirse angustiado, y la angustia de él dijo: invoqué en mi angustia a Dios. Él se vuelve a Dios después de haberse enojado con Dios, después de haberse alejado de Dios. Él dice: invoqué en mi angustia. Acordate que dice que empezó orando desde el vientre del pez a Dios, y dice: y Él me oyó, y Él me oyó, y Él me oyó. ¿Por qué te recuerdo esto? Porque quiero que veamos cómo fue esta conversación, cuándo fue esta oración. Dice así: desde el seno del Seol clamé y mi voz oíste. Para los judíos, cuando escriben esto, es muy antiguo este escrito, y ellos le llaman Seol al lugar de la muerte. Estoy diciendo que Jonás estaba muerto, no estaba vivo. Jonás estaba muerto. Él dice: desde el seno, desde adentro del Seol, el lugar de los muertos para ellos. Desde ahí, él dice: desde el seno del Seol clamé y mi voz oíste. Quiero que sepas que arrancamos esta historia sabiendo que estaba muerto en el seno del Seol, y él dice que allí él alzó su voz. Allí él alzó su voz. Verso 3: me echaste a lo profundo. Aquí empieza a contar qué fue lo que sucedió. Porque yo te digo que no estaba en el vientre del pez vivo, entre las tripas del pez. Porque acá empieza a ser el detalle de lo que sucedió. ¿Sabes por qué está escrito esto? ¿Por qué está plasmado en la palabra de Dios? Para que todos sepamos por qué el Señor usó la señal de Jonás. Ahora Jonás va a explicar qué le sucedió desde el momento que lo tiran desde el barco. Ahora va a contar la historia que nosotros no sabemos, pero Él que se encarga de que nosotros la sepamos. Dice: me echaste a lo profundo, en medio de los mares, y me rodeó la corriente, y todas tus olas pasaron sobre mí. Jonás dice: me echaste en medio del mar, me empecé a hundir en el mar, empecé a ver que las olas quedaron arriba mío, están por encima mío. Él está sumergiéndose, mirando hacia arriba, y ve las olas sobre el nivel de las aguas del mar. Verso 4: entonces dije: desechado soy de delante de tus ojos, mas aún veré tu santo templo. En el momento que Jonás iba cayendo a las profundidades de las aguas, mientras aún vivía, en este momento él cuenta que siente y ve, y en ese momento que él va cayendo por el fondo del mar, en medio de ese sentimiento, porque él sabía que la muerte le llegaba porque se iba a ahogar, él dice: entonces dije: desechado soy delante de tus ojos, mas aún veré tu santo templo. Jonás tenía la esperanza viva que aún en medio de la muerte, aún él estaba muriendo, y él dijo: desechado soy como hombre, pero él aclara: más aún veré tu santo templo. Él sabía, él ya no lo iba a ver en su vida porque estaba sumergiéndose. Él sabía que después de su muerte él iba a ver a Dios e iba a estar en su santo templo. Estas expresiones de Jonás son las que cuentan lo que un hombre que renegó de Dios,
se enojó con Dios, está reconociendo en este momento que aún así, en toda su condición, él sigue con la gran esperanza de algún día estar con su Señor. Verso 5, las aguas, él sigue contando su experiencia. Las aguas me rodearon hasta el alma, ya empezó a tragar agua. Jonás está entrando cada vez en lo más profundo. Ahora el agua empieza a entrar en su cuerpo y él siente que en su alma está entrando el agua. Él siente el ahogo debajo de las aguas. Él dice, rodéome el abismo, me rodeó el abismo. Él está llegando a un lugar muy profundo, ya está en las profundidades. El alga se enredó en mi cabeza, ha llegado a lo más profundo. Está tocando fondo donde las algas del mar están en movimiento por debajo. Ahora él ya está tragando agua. Las algas se le están enredando. Él está en el proceso de ahogamiento en este momento. Y él es consciente y lo está diciendo en este momento. Nos está contando su experiencia de muerte. Verso 6 dice, descendí a los cimientos de los montes, donde se unen las montañas en el lecho del mar. La tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre. Este término es donde en este momento Jonás ha muerto. La tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre. Aquí termina la historia de la vida de Jonás. La vida de Jonás de ese momento termina en este momento. Pero sigue diciendo Jonás, mas tú sacaste mi vida de la sepultura, oh Jehová Dios mío. Esto es la grandeza de un ser humano que confía en Dios a pesar de haber renegado, a pesar de haberse enojado con Dios. Jonás, en el momento mismo de su muerte, mientras estaba muriendo, él sabía que lo que estaba pasando, y en ese momento él tiene esa gran esperanza de vida eterna. Él sabe que su Dios lo sacará. Y dice, mas tú sacaste mi vida de la sepultura. Él está hablando ahora en resurrección. Esto es maravilloso. Esta es una historia de resurrección de vida. Esta es una historia de resurrección de vida. Jonás murió. Jonás murió. No estuvo vivo. No estuvo entre las asquerosidades del pez. Jonás murió. Si no hubiese muerto, ¿cómo hubiese sido una señal que iba a dar el Señor Jesús? Verso 7. Cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová, y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. Aleluya, amén. Vuelvo a decir, cuando mi alma desfallecía en mí. Yo quiero darte esta historia de un hombre que estaba orando en el momento mismo de su muerte. Cuando su alma desfallecía, cuando él estaba solo, estaba sintiendo que todo lo perdía. No debe haber nada más espantoso para un ser humano que darse cuenta que son los últimos momentos de su vida, que está muriendo. Debe ser un momento realmente tremendo para un ser humano, porque todos sus sueños, todas sus esperanzas, todo lo que quería, todo está quedando atrás. Todo se está terminando, su historia se está terminando. No debe haber momento más difícil para un ser humano que este. Y Jonás lo estaba viviendo. Y nosotros podemos saberlo porque Él nos está contando. Él está expresando de su interior cuán mal Él estaba. Pero Él en este momento expresa, Él está resucitando. Y yo quiero que entiendas esto. Por eso el Señor Jesús tomó esta historia. Por eso la tomó. Solo la señal de Jonás. Y Él dijo, así como Jonás le pasó, me va a pasar a mí. Él estuvo en el vientre de la tierra, el Señor, 3 días. 3 días. Jonás estuvo en el vientre del pez, muerto, 3 días. Y al tercer día resucitó. Amén. Aleluya. Y Él lo está diciendo. Cuando a mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. Siempre recuerda, aún en los momentos más difíciles de tu vida, cuando piensas que estás por la muerte, cuando piensas que ya no tienes esperanza, ese es el momento. Aún cuando tu alma desfallece, levanta tu voz y haz como hizo Jonás. Jonás creyó y dijo, cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé. Acuérdate de Dios. No importa cómo estés, acuérdate de Dios.
y haz como hizo Él. Y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. Tu oración aún en el momento más tremendo de tu vida, cuando estás desfalleciendo, cuando pensás que no tenés fe, cuando estás más inclinado en el angustia y dolor y tremenda cosa de tu vida, allí acuérdate de Dios y haz como Jonás. Él sabía que Dios lo oía y verdaderamente lo oía. Recuerda que esta señal la tomó el Señor Jesús. Verso 8 dice: los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandonan. Él era un hombre ahora ya resucitado, Él está expresando lo que Él vio en su propia vida. Él siguió una vanidad ilusoria, un pensamiento, una ilusión absurda. Él pensó que se podía escapar de Dios. Él pensó que se podía ir lejos de Dios. Y lo único que encontró fue la muerte. Pero ahora que Dios lo ha resucitado de su muerte, ahora Él mira hacia atrás y dice: los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandonan. Porque Él, cuando abandonó la misericordia de Dios, lo único que lo alcanzó fue la tragedia. Pero Dios es bueno. Y Dios vino para salvar lo que estaba perdido. Vino Dios a darte vida cuando estabas muerto. Y Jonás lo sabe bien, y Jonás lo está contando. Verso 9 dice: mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios, pagaré lo que prometí, la salvación es de Dios. Aleluya, amén. Mirá la expresión de alegría de Jonás, una expresión impresionante de alegría. Él dice: mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios, pagaré lo que prometí. ¿Tú sabes que esta expresión es muy importante y quiero que la tomes en cuenta? ¿Cuántas veces le has prometido a Dios? ¿Cuántas veces el Señor te ha sacado, te ha dado un milagro, te has sentido realmente que Dios estuvo contigo y te has olvidado de Él? Jonás se olvidó de Él, Jonás se apartó de Él, pero ahora resucitado, cuando Dios le oyó y lo levantó de la muerte, Jonás dice: mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios. Y dice algo, Jonás dice: yo te prometí cosas que no cumplí. Claro que le había prometido cosas que no cumplió. Nosotros no sabemos qué le prometió, pero seguramente le prometió, y cuando Dios lo llamó, se negó y se fue para otro lado. Todas las promesas que Jonás le había hecho a Dios las tiró por tierra el día que él decidió irse para otro lado. Pero ahora, Jonás, sabiendo que Dios lo ha resucitado de su propia muerte, él dice: pagaré lo que prometí. Las salvaciones de Dios. Esta expresión es de un hombre que ha vuelto de la muerte. Él pudo contar cómo murió. Ahora su boca se llenó de alabanza. Su boca se llenó de agradecimiento a Dios. Ahora él está viendo hacia atrás y mira a ese hombre que quedó atrás, ese hombre que se negó a Dios. Y él mira para atrás y él mismo se ve como un hombre con pensamientos ilusorios. Si a vos te ha pasado, si alguna vez te pasó o estás en este proceso, quiero que sepas que Dios está a tu puerta y Dios está llamando a tu puerta, como llamó a la puerta de Jonás cuando Jonás había muerto. Jonás abrió su boca, Jonás oró a Dios y Dios lo oyó. Abre tu boca, ora a Dios, porque Él te oye y Él te va a sacar, sea donde sea que estás. Amén. Hay muchos quizás que están, a lo mejor no conoces al Señor Jesús. Quizás estás viendo esto de casualidad. Quiero que sepas que toda persona que no conoce a Jesucristo como el Señor y Salvador de su vida está en la condición de Jonás en la muerte. Necesitas a Jesús para que tengas resurrección en el día de la resurrección de los santos. Necesitas a Jesús. Sin Dios, sin orar a Dios, estás como Jonás cuando estaba muerto. Pero Jonás resucitó y el Señor Jesús dijo: yo le voy a dar la señal de Jonás, porque Jesús murió, pero al tercer día resucitó de los muertos y es el que te da vida hoy. Verso 10: y mandó Jehová al pez y vomitó a Jehová y vomitó a Jonás en tierra. Yo siempre pienso esta historia y quiero decirte que para que en
protección, Dios envió a este gran pez, porque Jonás no tardó mucho en morir. ¿Sabes que un minuto se demoró toda la historia de Jonás desde que cayó al agua hasta que llegó al fondo? 2 minutos, no más de eso pudo soportar sin respirar hasta que abrió su boca, hasta que tomó aire, en realidad tomó agua y se ahogó. No pasó mucho tiempo, unos segundos, unos minutos. De ahí además, Dios, para protegerlo, envió un gran pez. El pez abrió su boca, el pez recogió el cuerpo de Jonás, lo guardó y nadó. Recuerda que Jonás estaba en el medio de los mares en el barco. ¿Cómo podía llegar Jonás otra vez al continente, a la tierra? Únicamente que lo lleve una nave. Lo llevó un submarino de la época. Lo llevó un enorme pez que lo tomó, que Dios envió para tomarlo e ir y vomitarlo en la playa. Esta historia es una historia tan tremenda que cuenta lo que va a hacer el Señor Jesús. Yo quiero que vos sepas algo. La palabra de Dios es viva y es eficaz. Toda palabra que salió de la boca de Dios en algún momento de la historia, como Él ya sabe lo que va a suceder en la historia, Él contó, sucedió, vivió Jonás y tomó esto y lo dejó plasmado para que el Señor Jesús, después de muchos años, tomara lo que ya sucedió un día para decirle a los hombres, para que entiendan que esto es de Dios, de mi Padre, el Señor Jesús, para que lo sepan. Dijo, una sola señal les será dada, la señal de Jonás. Quiere decir que la historia de Jonás no fue una historia porque sí, no está en la Biblia porque sí, fue una historia de vida que le sucedió a un hombre con una sola razón: dejar una señal para el día que el Hijo de Dios estuviera en la tierra entre los hombres y anunciara lo que Él iba a hacer por todos nosotros. Aleluya. Esta es una historia a la cual, ¿por qué quiero terminar con esto? No voy a seguir leyendo el capítulo siguiente donde hay una historia, porque esto no termina aquí. ¿Saben qué pasa? Está todo bien. Jonás ha resucitado de la muerte y Dios lo ha dejado con vida. Ahora viene Dios otra vez viene. Solo te lo leo para saber qué es lo que sucede y para repetir lo que dijo al principio. Dios le dijo exactamente esta misma palabra. Capítulo 3, verso 1. Vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás, diciendo, le va a decir exactamente lo mismo que lo dijo la primera vez. Levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Y se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová, y era Nínive ciudad grande en extremo, de 3 días de camino. Vuelvo a decirte, ¿cuántos días? 3 días de camino. Todo lo que el Señor hace, ha escrito en su palabra, todo tiene una relación con los acontecimientos más importantes de la humanidad. Ese Dios no es un Dios que no sabe, es un Dios que hace todo de antemano, porque Él es el Señor, porque Él sabe todo, Él conoce de tu vida antes de que vos te imagines. Ahora, ¿qué pasa con Jonás? Jonás va, predica, habla y les dice, de aquí a 40 días va a ser destruida. ¿Y sabes lo que pasa? La historia vos la sabés. El rey de Nínive vio, se arrepintió, mandó que toda la ciudad entre en ayuno aún hasta los animales. ¿Por qué? Porque creyó la palabra de Jonás. Mirá, esto es maravilloso. Jonás fue a una ciudad que odiaba. Todo el problema de Jonás es porque odiaba a esa ciudad. Y odiaba a sus habitantes. Jonás no quería que Dios los perdone. Jonás quería que Dios ejecute a esa ciudad porque los odiaba, porque eran enemigos de Él. Por eso el enojo de Jonás, por eso se vuelve Jonás y no quiere. Ahora Jonás, vuelto, alegre, viene por segunda vez la palabra de Dios y ¿sabes qué? Le dice lo mismo. Y Jonás va, y cuando se sube a una montaña y espera Jonás a ver cómo es, quiere ver la película de la destrucción de la ciudad, viene Dios y le dice, ¿viste que se arrepintieron? Y Jonás se enoja. Ahora, yo quiero decirte, Jonás ha resucitado. Jonás ha reconocido que él andaba en la vanidad de sus pensamientos.
Jonás ha reconocido y ha dicho que va a cumplir a Dios todas sus promesas. ¿Y sabe lo que hace? Se enoja otra vez. Se enoja otra vez con Dios. ¿Por qué se enoja? Por la misma razón que se enojó la primera vez, antes de la muerte. Mirá, hay muchas personas, y si acaso te tocó a vos, que pasan cosas duras en la vida. Y se vuelven a Dios y dicen, nunca más yo voy a hacer. Y vuelven a Dios y dicen al Señor, le prometen el oro y el moro. Nunca más, Señor, nunca más. Y pasa el tiempo y se olvidan de sus promesas. Quiero decirte algo. A Jonás le pasó lo mismo. Jonás, está escrito en la Biblia. La única señal que dijo el Señor era de este hombre. Y sin embargo, su interior, su hombre, su ser humano, sus sentimientos, podían más dentro de él, y él se volvió a enojar con Dios. Y tuvo un altercado nuevamente con Dios. Decir que la historia nos sigue y ahí lo dejó Dios, supongo que lo dejó para no volverlo a matar, porque era re cabezón. Pero ¿sabes qué? Este cabezón hizo que una ciudad enorme de 3 días de camino se arrepintiera y se vuelva a Dios. Yo quiero decirte algo hoy, para que tomes en tu propia vida. Si eres de aquellos que dejaron y se han vuelto a Dios, le has prometido a Dios y ya te estás olvidando de Él, quiero decirte que te vuelvas a Dios. No esperes que lejos de Dios las cosas te vayan bien. La protección de Dios es la que te cuida y te guarda. No hagas como Jonás. Vuélvete a Él y recuerda que por tu palabra, en los momentos que vos te volviste a Dios y cuando estás con Dios, hay muchos seres humanos que alcanzan salvación y vida eterna porque tu testimonio de que has conocido a Dios, de que te ha salvado Dios, de que te ha sanado Dios, de que te ha protegido Dios, de que te ha alegrado Dios, tu testimonio ha sido de vida para muchos. Ni siquiera te acordás vos, ni sabés. Quizás algún día en tu vida te acuerdes de que porque le dijiste algo a alguien, ese alguien se convirtió, conoció al Señor como el Señor y el Salvador de su vida. Y va a estar agradecido contigo toda la vida, toda su vida, y vos ni te enteraste. Es necesario que estés de la mano de Dios. Vuélvete a Dios. Haz como Jonás. Vuélvete a Dios, porque Dios bendice. Dios no está enojado contigo porque te has vuelto, te has olvidado de Él. Dios te está llamando nuevamente porque Él tiene misericordia y porque Él oye tu oración, incluso en esos momentos tan críticos de tu vida. Si hoy estás así, haz ahora, en este mismo momento. No dejes pasar, ahora mismo, en el interior, si hay gente a tu alrededor, en el silencio de tu mente, dile al Señor, perdóname, Señor, vuélvete a Dios. Habla con tu corazón, con tu alma, que Él oye, Él está esperando tu voz. Dile a Él y Él vendrá sobre tu vida y Él restaurará tu vida y Él te resucitará de este momento de muerte que tienes en tu interior. Bendice a Dios, bendice a Dios. Aleluya, aleluya. Te alabamos, Señor, te alabamos, Señor, te damos la alabanza, la gloria. Gracias, Señor, por tu palabra. Señor, en este momento que estamos juntos, hemos escuchado tu voz, nos has dado la esperanza. En la vida de Jonás hemos entendido que hay resurrección, que hay vida, que tú oyes, que tú te apiadas, que tienes misericordia y que bendices a todos. En este momento, Señor, queremos hacer como hizo Jonás. Queremos darte alabanza, queremos darte alabanza, queremos darte alabanza, queremos darte alabanza. Aleluya.